son tan relevantes para entender hacia dónde vamos, qué estamos haciendo ahora y qué podemos hacer por mejorar, por supuesto. Yo voy a hablar de inteligencia artificial, inteligencia humana y tecnología en lo que nosotros llamamos en Protec Media Redacción 3.0 o Newsroom 3.0, me traje del idioma que me... Pero básicamente venimos hablando de eso pues, hace algún tiempo, ¿no? Entonces vamos a básicamente definir estos conceptos, luego vamos a hablar de lo que para nosotros es importante desde la perspectiva de un medio de comunicación para trabajar con una tecnología, sea la que sea. ¿Vale? Y después vamos a hablar de algunas herramientas que tenemos nosotros incorporadas en nuestra tecnología y que pueden utilizar hoy pues, cualquier medio de comunicación, que están totalmente disponibles, y cómo nosotros aplicamos algunos de estos conceptos en algunas de estas herramientas. Bueno, entonces voy a comenzar definiendo esos tres temas. Básicamente voy a leerlo. La tecnología se utiliza para resolver problemas, mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas. La inteligencia artificial imita la inteligencia humana para realizar tareas y no tiene como finalidad reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente sus capacidades. Y la inteligencia humana es la capacidad intelectual de los seres humanos marcada por hazañas cognitivas complejas, creatividad, empatía, juicio, motivación e intuición. Yo creo que esto se ha dicho de varias maneras, David y David lo comentaron en su, haciendo un símil un poquito diferente, pero al final llegando más o menos al mismo, ¿no? Y si aplicamos alguna especie de ley intransitiva a estos tres conceptos, podríamos concluir entonces que cuando la creatividad, la empatía, el juicio, la motivación y la intuición humana trabajan con tecnología y con inteligencia artificial, se aumenta la productividad y la calidad de vida de las personas. Y para lo que a nosotros nos compete en este momento, pues también se aumenta la productividad y la calidad de vida de las redacciones. Y también se aumenta la productividad y la calidad de vida de los equipos de tecnología de los diarios. Esta simbiosis entonces entre humanos y tecnología lo que tiene que propender es a lograr esa eficiencia, esa mejora de calidad de vida, y esa eficiencia también entendida no solamente para que nuestros procesos sean cada vez mejores, sino también para que sean más baratos, para que sean más eficientes en todo sentido. Y no es nueva, a pesar de que ahora estamos hablando de inteligencia artificial, esta relación o esta simbiosis no es nueva, ha ocurrido desde las últimas cientos, décadas en periodismo, ¿no? Yo me leí hace mucho tiempo un libro que en Colombia nos obligan a leer en el bachillerato, que es Relato de un náufrago. Y la verdad es que como que lo había olvidado, y algunos años después, leyendo Vivir para contar, la autobiografía de Gabriel García Márquez, recordé que era realmente un trabajo periodístico. Yo no lo sabía o no lo recordaba, realmente es un trabajo periodístico publicado en el año 1955 por El Espectador, entregado en 14 entregas diferentes. ¿Vale? Y en ese momento, ese trabajo periodístico de Gabriel García Márquez consiguió dos cosas. Por un lado, consiguió duplicar la circulación de esos días. O sea, esa historia hacía que la gente se agolpara e hiciera filas para poder comprarle primero el diario, para poder irse leyendo en el autobús hasta su lugar de trabajo. Y por otro lado, consiguió que Gabriel García Márquez tuviera que exiliarse. Este trabajo hoy en día aún sigue vendiendo miles de copias. Y me encontré, entonces me fui a buscar Vivir para contarla porque recordaba que él hablaba un poco de ese episodio, de cómo fue el trabajo de ese momento, y me encontré con este párrafo que yo creo que es importantísimo justamente para esa relación entre tecnología y periodismo y que también voy a leer en este momento. No usamos grabadora, estaban acabadas de inventar y las mejores eran tan grandes y pesadas como una máquina de escribir, y el hilo magnético se embrollaba como un dulce de cabello de ángel. La sola transcripción era una proeza. Aún hoy sabemos que las grabadoras son muy útiles para recordar, pero no hay que descuidar nunca la cara del entrevistado, que puede decir mucho más que su voz y a veces todo lo contrario. Tuve que conformarme con el método rutinario de las notas en cuadernos de escuela. Es totalmente literal, extraído del libro Vivir para contarlo. Y aquí hay 4 conceptos fundamentales para mí de la relación de la tecnología y el periodismo. Cuando nosotros
y cómo decidimos contratar la tecnología y después cómo aplicarla en nuestro día a día en el trabajo. El primero es que tiene que ser fácil. No podemos soltarle a alguien una tecnología que es complicadísima de utilizar y esperar que además de que haga su trabajo, entienda la tecnología y la aplique a vida. El segundo concepto es que además no puede generar un proceso nuevo que sea aún más pesado que el que está pretendiendo solventar. El tercero es entender que no lo hace todo. Es un poco esa intersección entre lo que nos ofrece la tecnología y lo que hemos hablado varias veces de la intuición humana, de la creatividad, de nosotros realmente cómo podemos conjugar nuestro conocimiento con las herramientas que nos ofrece la tecnología para ser mejores, para ofrecer algo mejor, ¿no? Entonces, entender que nosotros somos, por supuesto, indispensables, ¿no? A pesar de que podríamos hacer un diario totalmente automático a partir de inteligencia artificial, sí, eso se puede, hoy en día se puede, existe, de hecho, pero no es lo que queremos para nosotros, ¿no? Nosotros queremos algo diferencial en el cual la intuición humana, la creatividad y todo lo que nos representa pues se vea en ese trabajo. Y la cuarta, pues que si tenemos la tecnología, la utilizamos. Encuentro en medios de comunicación de todo el continente un montón de situaciones, un montón de lugares, la misma situación, que es que tienen una tecnología muy buena y resulta que no saben que la tienen, o la utilizan muy poco, o no hemos hecho el esfuerzo de que las personas en la redacción terminen de utilizarla para lo que al final, o para lo que al principio la adquirimos, ¿no? Que es para facilitarles la vida. En algún momento hablé con alguien que no veo por aquí, en estos días, que me decía que no conocía Protec Media, así que se me hizo muy raro, entonces tuve que incluir un par de diapositivas sobre quién es Protec Media. Entonces me van a permitir un momento para contarles que nosotros llevamos 43 años dedicándonos exclusivamente a hacer tecnología para medios de comunicación. No estamos en ninguna otra industria, no hacemos otra cosa, de hecho nos sentimos que hacemos más parte de la industria de los medios de comunicación que parte de la industria de la tecnología, aunque evidentemente pues con un ADN muy tecnológico. Trabajamos con medios de comunicación a lo largo y ancho de todo el mundo muy importantes, y aquí en América Latina en concreto trabajamos en 13 países y alrededor de medio centenar de medios hacen algo con alguna de nuestras tecnologías. En conclusión, más o menos más de 10.000 periodistas de más de 30 países, de más de 500 periódicos de todo el mundo usan cada día alguna de nuestras tecnologías. Y esta historia y este día a día al final nos ha hecho, por un lado, ser testigos de algunas propuestas tecnológicas, por otro lado, hemos liderado algunas. Algunas de esas han fracasado, por supuesto, otras de esas hoy permanecen. Y eso, pues, nos da un poco como esa visión de intentar proponer conceptos nuevos en el mundo periodístico, ¿no? Y llevamos hablando hace unos meses justamente de eso, ¿no? De redacción 3.0, 3.0. Como resultado o como producto muy resumido de 3 hitos importantes en la industria de los medios, ¿no? El primero, cuando teníamos las máquinas rotativas que aparecían en las películas con el botón rojo de paren las máquinas porque hay que hacer un nuevo titular. Entonces es como la redacción 1.0 y todo lo que está alrededor de ello. Luego la redacción 2.0, cuando muy a regañadientes decidimos que sí, que teníamos que estar en otro lado que no fuera papel, que teníamos que estar también en una aplicación, que teníamos que estar también en una página web, que teníamos también que estar en un newsletter, que tenemos también que hacer podcast, ¿vale? Eso lo hicimos a regañadientes, pero hoy ya hemos cambiado totalmente, estamos muy abiertos y muy dispuestos a innovar. Ya no solamente, no queremos esperar a que otra cosa sí nos vuelva a ocurrir, entonces estamos en estos foros, en estos escenarios, proponiendo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y eso yo creo que hace parte fundamental de lo que es esta redacción de la 2.0 a la 3.0, y la 3.0 es ya que estamos y tenemos esta actitud de que queremos incorporar cada vez cosas mejores, ¿cómo hacemos para que justamente eso que vayamos a proponer sea eficiente, nos ayude a que seamos nosotros más eficientes en tiempo, en dinero, en absolutamente todo, ¿no? Entonces esa es la redacción 3.0, el uso de herramientas de tecnología que tengan o no tengan inteligencia artificial, pero que al final nos permitan ser más eficientes desde todos los puntos de vista. Y me puse a hacer una lista de funcionalidades, de qué cosas tenemos nosotros, o
qué funcionalidades tiene nuestra tecnología en alguna parte que tengan inteligencia artificial o no tengan inteligencia artificial, pero que sea tecnología un poco de avanzada y que le permitan a los medios con los que trabajamos ser más eficientes de alguna manera. Y cuando llegué a 20 paré, porque se estaba haciendo muy grande, porque yo creo que aquí le ha quedado un poco claro el tema, y evidentemente no voy a hablar de cada una, hice una selección de 5 que me gustaría contarles un poco sobre cómo vemos nosotros la aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial, de tecnología avanzada, que le pueden ayudar a los medios de comunicación aquí en la vida. Entonces, voy a empezar con hiperpersonalización. Vamos a hablar de estas 5. Yo, hiperpersonalización, primero, nosotros no lo llamamos así, pero como se ha hablado varias veces de hiperpersonalización en este foro, pues quise cambiarle el nombre. Y esto nosotros lo hacemos hace ya algún tiempo, y es, si vemos... Aquí había un... Sí, ya arriba, a ver. El medio. Arriba de lo de cambiar el fútbol. Ok. Súper fácil. Vale. Entonces, vemos a la izquierda y a la derecha 2 diarios diferentes, pero si no tienen el mismo diseño. Entonces, la de arriba, tenemos aquí las 3 noticias de abajo, las 2 noticias de abajo a la derecha, una encuesta. Aquí estas noticias sí son las mismas, la encuesta también es la misma, y vemos que algunas noticias cambian. Esto es porque nosotros, como entendemos o como concebimos nuestra tecnología inicialmente, lo concebimos a partir de un tema que denominamos contenedores, ¿no? Portlets. Entonces, en este caso, la parte de arriba es un portlet que nosotros podemos condicionar, que se muestre a un usuario dependiendo de un montón de factores. Nos hablaba Rodrigo ayer que había detectado que había un tráfico importante de guatemaltecos desde Estados Unidos, en Estados Unidos, que consumían habitualmente su consumo, a tal punto que creó un vertical únicamente para esa gente. De hecho, el 90% de los medios que estamos aquí, seguro que si nos ponemos a analizar nuestra data, encontramos que el segundo país del cual procede nuestro tráfico va a ser o Estados Unidos o España, seguro, seguro. Y probablemente va a estar entre un 10 y un 20%, y dependiendo del tráfico que tengamos, eso es relevante, es importante. Entonces, ¿qué hago? Hago un vertical. Hago un vertical completo con toda una estrategia nueva y divido mi tráfico como explicaba Rodrigo ayer. Claro, por supuesto, es un camino. Pero otro camino es simplemente decirle a esta noticia de aquí arriba, si la persona está en Guatemala, muéstrasela. Pero si está en Estados Unidos, muéstrale esta otra. ¿Vale? O si la persona está en España, muéstrale tal cosa. O si la persona es una persona fiel a mi marca, o sea, que viene constantemente, muéstrale otra cosa. Y si la persona es una persona que viene esporádicamente, muéstrale otra cosa. Entonces, nosotros podemos configurar, tener únicamente un diseño y en función de eso configurar todos nuestros contenedores para que se le muestre a una persona una cosa u otra cosa en función de su geolocalización, su índice RFV, que es básicamente el nivel, es un puntaje que le damos nosotros a cada uno de los visitantes que vienen para que nos diga qué tan fiel es, si es un usuario leal, incondicional, esporádico, en función de los contenidos que ha leído, en función de la hora y el día que sea en donde esa persona está, apuestas editoriales y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces esta hiperpersonalización, que es tan absolutamente necesaria, ya está también disponible, ¿no? Ahora voy a hablar de las metaetiquetas recomendadas también por ahí se ha comentado un par de veces el tema de etiquetas y también es un tema que nosotros nos encontramos constantemente en redacciones, ¿no? Que es que mis periodistas no ponen metaetiquetas, ¿no? Y eso es gravísimo. O sea, no ponen metaetiquetas, con lo cual Google pues, no sabe de qué estás hablando. No solamente Google, nadie sabe de qué estás hablando. No puedes hacer nada con ese contenido si no está bien etiquetado. Entonces nosotros tenemos una tecnología de inteligencia semántica directa, totalmente integrada, que básicamente lo que va a hacer es que cuando un periodista termina de escribir la nota, esta inteligencia semántica analiza toda la nota y le dice al periodista: deberías incluir todas estas metaetiquetas. Pero además, deberías incluir todas estas que no tienes en tu árbol de conocimiento ya. Y deberían ser parte de tu árbol de conocimiento. Esta inteligencia semántica hace otras cosas como crear resúmenes o decirle al periodista: ojo, que de esta nota que estás escribiendo, en los últimos 6 meses, por ejemplo, hemos escrito estas otras sobre esa temática. Te recomiendo que la pongas como contenido relacionado.
Entonces esto está disponible totalmente también y lo hacemos cada día. Y ahora les voy a mostrar, en las otras las voy a explicar en un par de videos. ChatGPT lo he querido poner porque pues, se está hablando mucho, hemos hablado mucho en este foro de ChatGPT. Entonces, básicamente, cómo funciona ChatGPT y qué vamos a hacer con ChatGPT con nuestra tecnología. Y aquí se puede utilizar básicamente para tres cosas. Aquí está. En este video vemos, este es nuestro CMS, y está totalmente conectado con ChatGPT. Entonces nosotros simplemente le vamos a pedir, simplemente para ayudarle a un periodista a que dé contexto a una nota, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso está escribiendo un artículo sobre la contaminación. El Dieselgate es un tema que ocurrió en España hace muchos años, del cual probablemente hoy las generaciones actuales no conocen. Entonces, pero tampoco es algo para que el periodista tenga que hacer un periodismo de investigación sobre el Dieselgate, simplemente quiere una noticia de contexto. Entonces le pregunta a ChatGPT, ¿qué es el Dieselgate? ChatGPT va a contestar, le va a preguntar, en esa época, ¿cuántos vehículos se vieron afectados por el Dieselgate? Se conecta con ChatGPT y ChatGPT trae la respuesta, por supuesto todo corregible y editable por el editor. Y después, lo que pasa es que no está cortado el video, entonces toca esperar que ponga la etiqueta. Y después lo que vamos a ver en la nota terminada es que tenemos un contexto de la nota en la que estamos trabajando que nos da este tipo de respuestas. Entonces, no hemos tenido que gastarnos pues, mucho tiempo en esto y ya tenemos una nota con más contexto. También lo podríamos utilizar, como alguien lo decía, para que nos dé opciones de títulos, por ejemplo. Entonces escribe un título sobre un tema o sobre otro tema para que nos dé ideas, para que nos inspiremos. O sea, al final, los editores cuando están buscando inspiración buscan de todas las maneras. ¿Por qué no utilizarla también solamente para tener algo de inspiración también, ¿no? También lo podríamos utilizar para un ranking, por ejemplo. Entonces, en este caso le vamos a decir que nos haga un ranking de las energías contaminantes. O simplemente para ponerlo como un contexto. En vez de yo tener que ir a buscarlo y hacer todo esto, me lo da. No aporta valor el hecho de que yo como periodista vaya a buscar eso, ¿no? O que me cree una tabla con algunos datos específicos. Entonces, una tabla sobre los 10 países que más contaminan. Y que me la cree directamente. Y a partir de que me crea la tabla, pues por supuesto yo puedo ya ponerme a jugar y a darle formato y hacerla más bonita, más grande, más pequeña, más lo que quiera, ¿no? Así nos imaginamos nosotros que debería ser el uso del ChatGPT en una redacción. Pero no solamente nos lo imaginamos, o sea, se puede hacer ya. Así trabajan ya algunos medios utilizando ChatGPT para el uso para la creación de notas. Ahora sí, ahora está avanzando. Entonces, este es un tema de cómo catalogamos ahora los videos. Trabajamos mucho en temas audiovisuales, ¿no? Catalogar un video es complicado. Nosotros hemos desarrollado todo el tema de speech to text, que lo que nos permite es archivar todos nuestros videos, conectados por supuesto con SMS, para que cuando un periodista recuerde que en un momento se hizo un video sobre bombillas, simplemente busque bombillas y le aparezca no solamente el video o los videos en los que hay bombillas, sino que además le aparezca el minuto exacto en donde se habla de bombillas. Entonces no tiene que dedicarse 1 hora y media a tratar de encontrar dónde era que había visto lo de bombillas, sino unos segundos para ubicarlo y poder seguir su trabajo, ¿no? O lo mismo aquí con chocarse, o pues prácticamente con cualquier palabra. Computer Vision a Facial Recognition también está totalmente incorporado para que nosotros podamos entrenar la inteligencia artificial para que cuando un reportero vaya y haga 200 fotografías en un evento y cuando las suba a nuestro CMS o a nuestro archivo, simplemente el sistema ya sepa quién es y las autocatalogue automáticamente. Entonces diga, esta es esta persona, este es el logo de esa empresa. Y por supuesto podemos entrenar tantas marcas como queramos. En este caso,
podemos ver también que ha identificado pues todas estas marcas, ¿no? Y eso nos permite también tener todo este reconocimiento en videos, no solamente en imágenes. O sea, lo podemos llevar también a un tema de videos. Podemos reconocer en los videos las personas que aparecen. Podemos reconocer en los videos también las marcas que aparecen. Y después de esto podemos sacar un informe de cuánto ha estado expuesto una marca en todos nuestros videos. Por ejemplo. Para un anunciante, esto es muy valioso. De hecho, podemos vender exposición por segundos. Es como cuando se comenzó a vender la publicidad por clic, que fue una revolución total, porque puedo vender únicamente por el clic que necesita el anunciante. Ahora podemos vender por los milisegundos que necesita un anunciante de exposición de su marca en determinados espacios, ¿no? Y ahora les voy a hablar de AIDA. Espero que no empiece el video. AIDA es nuestro último desarrollo. Viene del acrónimo Artificial Intelligence Design Assistant. Y las personas de marketing de Multimedia hicieron un trabajo muy serio para tener este nombre, porque además de eso se inspiraron, o cuando lo cuentan ellos, seguramente a mí no me sonará tan bonito como les suena a los de marketing, pero dicen que viene de la ópera Aida, en su momento inaugurada cuando se inauguró el canal de Suez, que en su momento fue pues, esa conexión entre Europa y Asia. Y ellos lo hablan, cuando nos lo cuentan, nos dicen, es que esta es la conexión definitiva entre el papel y el print, entre el papel y la web, entre el print y el web. Esta es la conexión definitiva. Por ahí se ha hablado varias veces de ¿qué tengo que hacer en el papel? ¿Cómo lo hago? Y Javier decía, bueno, lo ideal es que no sea un espejo. Nosotros tenemos unas personas que se dedican a la web, tenemos unas personas, dentro de esas personas que se dedican a la web, hay unas personas que se dedican a las masas, hay unas personas que se dedican al periodismo más profundo, y aparte tenemos un hub de print, creo que era que se llamaba, que se dedica a seleccionar de esas dos qué cosas pueden ir al print y también a terminar de armar el print, ¿no? Y eso pues, por supuesto que está muy bien, pero muchos medios de comunicación probablemente cuando si les dices eso es como y entonces ¿quién hace el resto de cosas? ¿No? Porque no alcanzamos para la cantidad de gente que somos. Entonces AIDA es básicamente un motor de inteligencia artificial que lo que nos va a permitir es conectarnos por un lado a nuestra página web, por otro lado conectarnos a nuestros catálogos de diseño y armar el impreso a partir de los contenidos de la web que nosotros hemos seleccionado para en solo unos segundos maquetarlos. Pero no como resultado último, por supuesto, sino volvamos al original, ¿no? a lo que hablábamos al principio. La creatividad y la intuición humana son fundamentales. Simplemente para darle a las personas que se dedican a hacer el impreso, ponerlos en un punto de partida mucho más adelante para que puedan dedicar su tiempo a hacer cosas que realmente van a aportar valor al impreso. Entonces hoy en día, probablemente pues, en este hub lo que hacen las personas es, bueno, vamos a decidir, tenemos estas 10 notas de masa que vamos a incluir, tenemos estas otras 8 notas de periodismo profundo que vamos a incluir también, entonces la persona probablemente tendrá que ir, bueno, ahora la tengo que extraer a un documento de texto, tengo que comenzar a cortar, pegar, tengo que comenzar a ajustar dentro del catálogo, a ver cómo me queda, y es un trabajo muy manual de carpintería, cortar, pegar, que al final no aporta valor. Entonces vamos a darle a esta persona pues una herramienta mucho mejor, ¿no? Aquí podemos ser tan automáticos como querramos. Yo voy a mostrarles dos niveles de automatismo. El nivel de automatismo más básico y el mejor nivel de automatismo, pero en el medio pues, hay algún gris. Entonces aquí tenemos a la derecha una página web, a la izquierda tenemos una persona que está escogiendo qué pieza de catálogo va a utilizar para el impreso, escoge la pieza de catálogo y va simplemente a hacer un drag and drop contra esa pieza de catálogo y AIDA automáticamente va a traer la nota y la va a ajustar dentro de ese impreso. Y ahora fíjense que vamos a escoger una pieza de catálogo que encaje en la parte de abajo y vamos a hacer un drag and drop con la misma noticia, con un espacio mucho más pequeño, para que veamos que AIDA, por ejemplo, decide quitar la fotografía, porque ahí no cambia. Pero la noticia queda lista para que una persona la revise, aporte valor y vaya al impreso. Esto es lo que nosotros llamamos un planillo, que es básicamente pues,
la edición del día únicamente con la publicidad puesta, y este es el siguiente, este es el último nivel de automatismo, en el cual nosotros le hacemos llegar a IDA una lista de las URLs con las que queremos que arme el impreso o parte del impreso. Entonces a IDA le llegan estas URLs y aquí nosotros lo que vamos a hacer básicamente es darle play y AIDA se va a conectar por un lado a nuestra página web, por otro lado se va a conectar a nuestra tecnología, que es la que tiene pues todas las piezas de catálogo, y va a ir decidiendo qué pieza de catálogo pone en cada una de las páginas y va a ir armando el impreso de forma automática. Como lo decía ahora, no es un procedimiento que sea automático de principio a fin. Yo en cualquier momento puedo pararlo para hacer cualquier tipo de corrección. Creo que aquí es en la página 12, diría que para. Sí, aquí puedo parar para decir, por ejemplo, voy a hacer un poco más grande, un poco más pequeña esta foto, para cambiar un título, para cambiar un subtítulo, para editar el contenido o para lo que sea. Aquí lo importante es que le estamos dando pues una herramienta a la persona o al equipo de personas que se dedican a hacer el impreso, de hacer algo, de tener un resultado a partir del cual pueden comenzar a trabajar, ¿no? Para que no gasten horas y horas copiando y pegando. Y este es un periódico de un español, de un diseño simple. Vamos a ver ahora a ir trabajando en un periódico francés con un diseño un poco más complejo, donde hay 5, 6, a veces 7 notas en una página. Y lo mismo, se comienza a conectar al sitio web y comienza a decidir qué piezas de catálogo va a poner en cada una de ellas, va ajustando fotografías, si hace falta las quita. Sí, nosotros entrenamos esta inteligencia, nosotros decimos, oye, la fotografía mínima que tienes que poner es tal, por lo cual si llega a un tamaño un poco más pequeño, pues simplemente la quita. Podemos entrenarla de todas las maneras que queramos, y aquí lo que hace es utilizar toda la potencia de Millennium. Para los que no conocen, Millennium es nuestra herramienta para crear todo el tema impreso, que lleva pues, más de 30 años en el mercado y que utiliza un montón de conceptos como el tracking, el kernel, las cajas ajustables y un montón de cosas que al final lo que hacen es darle esta potencia a IDA para que sea uno más dentro del equipo de personas que arman el impreso. Incluso es capaz de darse cuenta que hay una nota con una galería de imágenes. Porque es importante, es un especial, pues es capaz de traer las 7 fotografías de la galería de imágenes. Y esas son las 5 que había escogido para contarles y para mostrarles un poco cómo se pueden hacer las cosas utilizando algo de inteligencia artificial, algo de inteligencia semántica, algo de tecnología un poco más avanzada, pero siempre pues con esas 4 premisas que también me cayeron cuando las leí de Gabriel García Márquez, ¿no? La tecnología tiene que ser fácil de usar, no tiene que crear procesos pesados adicionales, no lo hace todo, necesita de nosotros para llevarla a otro nivel. No podemos caer en el automatismo por el automatismo. Nosotros tenemos que ser críticos y tenemos que complementar esa tecnología. Y por último, que tiene que utilizarse. Tiene que utilizarse esto. Y aquí me gustaría que quisiera terminar con 2 reflexiones. La primera tiene que ver con esto, y es que tenemos que asumir y tomar las riendas de que cuando contratamos una tecnología, esa tecnología y las razones de por qué las contratamos lleguen hasta la parte de abajo de las personas que la usan. No que la persona que la usa sienta, me pusieron esto y no sé por qué. Es nuestra responsabilidad cuando contratamos una tecnología explicarle a todo el mundo por qué la tienen que utilizar y traerlos al lado bueno del uso de la tecnología. Y la última, que también lo he hablado con muchas personas en estos días, es que el impreso, yo creo que, y esta es mi opinión, yo creo que rebotará en algún momento, ¿no? Rebotará, o sea, tiene que hacerlo. Es como hace 8 o 10 años estábamos y teníamos miedo de que el Kindle iba a acabar los libros, y hoy las librerías están más vivas que nunca. En España hace poco, lo he comentado con varias personas, porque fui y me pareció buenísimo, la Casa del Libro de Gran Vía, un edificio de 4 pisos totalmente remodelado, y lo único que hacen es vender libros. Y viven de eso, y pagan alquiler en la calle del Calá. O sea que es rentable. Aquí Javier le hacía también una pregunta a la persona de ECO sobre cómo se imaginan ustedes el impreso, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta que se tiene que estar haciendo todos los medios de comunicación en este momento, si queremos que sobreviva. Además, ¿cómo nos imaginamos el impreso? Y la última reflexión es esa, que es la que decía Ismael en su primera charla, que es, tenemos que ser valientes, hay que arriesgarnos.
¿Cómo nos imaginamos valientemente ese ingreso? Y eso era todo lo que quería decirles. Gracias.